Hola a todos, soy Adriana Sánchez y el día de hoy, continuando con la planificación en la asignatura de paquetes contables y tributarios, vamos a hablar sobre los agentes de retención. Para entrar de lleno a este tema, debemos recordar algunos términos que vimos en clases anteriores. Por ejemplo, ¿cuáles son los sujetos tributarios? Debemos tener claro cuál es el sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo. En lo que corresponde al sujeto activo de obligación tributaria es el Estado, ¿sí? El Estado tiene poder tributario y obviamente tiene entidades destinadas para la recaudación de los tributos, siendo esta la principal entidad, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Tiene poder tributario y está autorizado por el Estado para recaudar tributos. También podemos citar a los municipios, consejos provinciales, etcétera, ¿no? Y dentro del sujeto pasivo, nosotros tenemos que el sujeto pasivo es la persona, ya sea natural o jurídica, que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, es decir, obligada a cancelar los tributos al sujeto activo. Dentro de lo que es el IVA, ¿sí? Tenemos el sujeto activo que lo habíamos dicho que es el que tiene poder tributario, en este caso el Estado, a través de diferentes instituciones, y el sujeto pasivo. Dentro del sujeto pasivo acabamos de mencionar que tenemos personas naturales o jurídicas que son las que tienen la obligación de cancelar tributos, pero dentro del sujeto pasivo nosotros podemos encontrar los agentes de percepción y los agentes de retención. Es por esto que el día de hoy nos vamos a basar netamente a los agentes de retención. Los agentes de retención son principalmente aquellas sociedades consideradas como contribuyentes especiales, o ya sean empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas de seguros, reaseguros, los exportadores, los operadores de turismo receptivo y los importadores de servicios grabados en su totalidad con tarifa 12% de IVA. Para esto nosotros debemos tener muy claro que existe una pirámide que nos muestra quién puede retener a quién, por así decirlo. Esta pirámide, ¿sí? En la parte superior siempre vamos a encontrar al sector público y los contribuyentes especiales. Más abajito tenemos las sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y al último tenemos las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ahora, veamos cómo se ejecuta esto de la retención. La regla general es que el comprador es la persona que retiene, ¿sí? Quien vaya a comprar, esa es la persona que va a retener. Si nos basamos netamente a las retenciones del IVA, como podemos observar, nosotros nos damos cuenta que, como les mencionaba, en la parte superior de la pirámide siempre va a estar el sector público y los contribuyentes especiales, ¿sí? Más abajo, sociedad y personas naturales obligadas a llevar contabilidad y por último las personas no obligadas a llevar contabilidad. Ahora, ¿cuáles son las reglas básicas que deben tener en cuenta para saber quién retiene a quién? Lo primero es que debemos saber que no se retiene hacia los lados ni a quienes estén en el mismo nivel. Por ejemplo, el contribuyente especial no va a poder retener al sector público. ¿Por qué? Porque está al mismo nivel, ¿sí? Está al mismo nivel y está también hacia un lado, ¿sí? Contribuyente especial con el sector público está en el mismo nivel, hacia un lado, no puedo retener. Entre ellos no se van a poder retener. Segundo, no se retiene hacia arriba. Es decir que quien esté abajo, por ejemplo, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no pueden retener hacia arriba. No van a poder retenerle a una sociedad, peor aún al sector público o un contribuyente especial, sino que solo se retiene de arriba hacia abajo, ¿sí? Únicamente los contribuyentes especiales, solo los contribuyentes especiales, y por eso ustedes pueden observar acá en letras rojas, que lo he puesto en letras rojas para saber que tiene una característica como su nombre lo indica, especial. Solo ellos pueden retenerse entre sí. Es decir, si un contribuyente especial compra a otro contribuyente especial, entre los dos pueden retenerse, pero con ciertos porcentajes diferentes, ¿sí? Ahora, basándonos con lo antes especificado, los porcentajes que generalmente
existen para la retención es el 30% para bienes, el 70% para servicios, el 100% para los servicios netamente profesionales o arriendos a personas no obligadas, ¿sí? Por ejemplo, un contribuyente especial puede retenerle a una sociedad. Sí, un contribuyente especial puede retenerle a una sociedad. ¿Por qué? Porque el contribuyente especial está en un escalón más arriba, la sociedad está hacia abajo, estoy reteniendo desde de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, que no está permitido, sino de arriba hacia abajo, ¿sí? Y vamos a suponer que estoy comprando bienes, entonces se le va a poder retener. Si el contribuyente especial es el que compra, va a poder retenerle a la sociedad el 30% en bienes, el 70% en servicios, el 100% en servicios profesionales o arrendos no obligados, como les decía. Pero, ¿qué pasa si un contribuyente especial compra a otro contribuyente especial? Ahí, como les mencionaba, los porcentajes cambian. Ya no va a ser el 30% para bienes ni el 70% para servicios, sino que entre contribuyentes especiales se van a retener el 10% en bienes, el 20% en servicios y el 30% en contratos de construcción, por favor. Todo esto se refiere al IVA. En otras clases vamos a hablar ya de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, quiénes retienen, cuáles son los porcentajes, ¿sí? Lo que yo debo tener muy claro es que cuando yo compro, las retenciones son por pagar y cuando yo vendo, las retenciones son por cobrar, ¿sí? Aquí pueden observar ustedes la tabla, ¿sí? La tabla, el cuadro de retenciones del IVA, por favor, no se van a confundir. Entonces, cuando yo compro, yo me coloco en la parte de acá, ¿sí? Y como les ponía de ejemplo, vamos a suponer que yo soy un contribuyente especial, ¿ya? Y le voy a comprar en este caso a una persona natural no obligada a llevar contabilidad que está acá. Si nosotros regresamos a las diapositivas, recordarán que el contribuyente especial sí le puede retener a una persona no obligada a llevar contabilidad y en bienes decíamos que es el 30%. Entonces vamos a comprobar. Soy un contribuyente especial, le compro a una persona no obligada y en bienes tengo el 30%. ¿Qué pasaba cuando yo compraba a un contribuyente especial mismo? Soy un contribuyente especial, compro a otro contribuyente especial, en bienes ya no es el 30%, sino el 10%, como lo había manifestado, sí, porque en contribuyentes es un caso especial, diferente y aparte se maneja otros porcentajes. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre las obligaciones que un agente de retención debe cumplir. Dentro de las obligaciones podemos destacar 5. La primera es retener, obviamente. La segunda es declarar lo retenido. La tercera es pagar lo retenido. La cuarta es certificar lo retenido. Y la quinta es conservar la información de lo retenido. Ahora, observemos uno por uno. Digo que la primera obligación de un agente de retención es retener. Los agentes de retención tienen la obligación de retener un porcentaje de IVA en sus compras de bienes o servicios que realicen a otros sujetos pasivos. Por ejemplo, una sociedad tiene que poner mucha atención siempre a las transacciones para saber quiénes son los que intervienen. En este ejemplo nos dice, una sociedad obligada a llevar contabilidad vende bienes a un contribuyente especial por un valor de 7,500. ¿Sí? Estos 7,500 sacándole el IVA son 900 dólares. Sumado esto voy a tener un total de 8,400. Ahora, para yo realizar la retención, si sé que es bienes, voy a retener el 30% en bienes, como me indicaba la regla. Entonces, ¿de dónde saco la retención del IVA? Obviamente solo del valor que me salió de IVA. En este caso, en esta transacción, el IVA fue de 900. Entonces, esos 900 por el 30% de retención del IVA me va a dar como resultado 270 dólares. Si hablamos de retención del IVA, me voy a basar solo al valor del IVA, no al valor total, por favor. Siempre deben tener claro en esto, ¿no? Entonces, no se olviden, 30% para compra de bienes, 70% para servicios y el 100% para servicios o arrendamiento de inmuebles, liquidación de compras, etcétera, ¿sí? Y en este caso, pues, quien retiene será el contribuyente especial.
Sí, recuerden, el contribuyente especial estaba en la cima, en la parte superior de la pirámide, y por eso él es quien va a retenerle a esta sociedad. Segunda obligación, declarar lo retenido. Los agentes de retención están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada a las transacciones que ellos hayan realizado. Una vez practicada la retención a cualquier título y registrada como cuenta por pagar, retenciones en la fuente por pagar, el agente de retención debe declarar los valores que ha retenido de manera mensual. Antes se llenaban formularios de manera física, hoy en día la declaración del IVA se la realiza en línea, ¿sí? 3. Pagar lo retenido. De igual manera, al final del periodo que el SRI le haya designado, debe pagar al SRI ese IVA que ha retenido, ¿sí? Más el IVA cobrado en sus ventas, no se olviden. El agente de retención tiene la obligación de pagar al SRI ese valor que ha retenido. No es que está reteniendo para su empresa, sino que solo es un agente que retiene, pero al final tiene que devolver ese valor al IVA y obviamente también cancelar el IVA que cobró en sus ventas, ¿no? No puede apropiarse de dineros que no le corresponden. Pues de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues tendrá que enfrentar las sanciones de tipo legal y en algunos casos sanciones de tipo penal. Sí, vuelvo y repito, el agente de retención solo es, como su nombre lo indica, un agente que retiene dicho valor, pero al final tiene que devolver este valor al SRI. Para lo que es la declaración y los pagos de impuestos, se ha establecido fechas destinadas y de acuerdo al 9º dígito de la cédula del contribuyente que tendrá que tomar muy en cuenta los tiempos establecidos para poder realizar las declaraciones correspondientes. Cuarta obligación, certificar lo retenido. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de venta a las personas que deben efectuar la retención, ¿sí? Están obligados a emitir los comprobantes de retención, todos los comprobantes habilitantes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una persona o el agente de retención debe entregar, en este caso, el comprobante de retención, los comprobantes que acreditan la retención de este impuesto. Lo efectúan las personas como empresas que actúan como agentes de retención. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar un ejemplo, ¿sí?, de un comprobante de retención, obviamente con su autorización del SRI, van los datos, el ejercicio fiscal, la base imponible de la retención, el impuesto y debemos destacar que está usted reteniendo, si es impuesto en la renta, si es del IVA, divisas, etcétera, ¿no? Debe especificar el porcentaje del IVA, o de la fuente o divisas que está reteniendo y el valor retenido, ¿sí?, con la debida firma de autorización. Quinta obligación, conservar información de lo retenido. Todo lo que quede incluido en las declaraciones de retención en la fuente deberán contar con información que soporten dicha declaración. Es decir, deberá contar con la evidencia de lo que allí se está manifestando. Debo tener toda la evidencia de todas las declaraciones que yo realizo, ¿sí? A esto se lo conoce como los anexos, ¿sí? Los anexos de declaración, los cuales expresan una explicación clara de cada uno de los valores registrados en los renglones de la declaración. Sí, debemos siempre presentar esto de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes que nos corresponda, ¿sí? A continuación, les he puesto un ejemplo para que ustedes tengan idea, ¿sí? Y vuelvo y repito, deben tener muy en cuenta quiénes son las personas o quiénes son los que intervienen en las transacciones. En este caso, empresa XYZ, contribuyente especial, mucha atención aquí, compra una maquinaria por $342,670 el 27 de mayo del 2013 a Sandy S.A., que significa Sociedad Anónima según factura 54 y paga con cheque. La transacción, obviamente ustedes saben, nombre de la empresa, del documento, la fecha y tenemos, ¿no? Si estoy registrando, ¿sí?, como empresa XY, debo registrar mi compra, ¿sí? Recuerden, estamos registrando como XY, somos XY, contribuyente especial. Entonces va a ingresar la maquinaria por el valor, vamos a tener IVA en compras, también va a ingresar este valor y va a salir la retención, el impuesto a la renta, el porcentaje que sea vigente, el retención en la fuente del IVA, en este caso del 30%, porque estamos hablando de un bien de maquinaria, ¿sí? Y pagué con cheque, sale bancos.
Si recordamos un poquito, les decía que el comprador es la persona que retiene. En el ejemplo, nosotros somos la empresa XY contribuyente especial, vamos a retenerle a Sandy Sociedad Anónima, y cuando yo compro, las retenciones son por pagar. Por eso, en ese caso, es que están registradas las retenciones en el haber, como se observa en el ejemplo planteado. Las actividades de aprendizaje. Primero va a escribir 3 obligaciones que tiene un agente de retención con el servicio de rentas internas, y la segunda es que va a encerrar en un círculo el agente de retención del IVA, ¿sí? Y luego va a argumentar su respuesta, ¿sí? Entonces nos dice: la empresa Danur, sociedad anónima, contribuyente especial, mucho ojo, compra mercaderías a la empresa Tinac, sociedad anónima, por un valor de $2.500.80 más IVA según factura, y se cancela el contado con cheque. Entonces, por favor, encierren un círculo el agente de retención y argumente el por qué es el que encerró el agente de retención. En la tarea únicamente va a hacer eso, no va a registrar las transacciones, la transacción solo va a encerrar en un círculo. Eso sería todo para esta clase de paquetes contables y tributarios.